y entrada en vigor de esa normativa, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, lo que tenemos que conocer es que, y esto también es una obviedad que ya por supuesto conocen ustedes perfectamente, el derecho animal o los derechos de los animales es una materia que paulatinamente con el tiempo, ¿no? Debido a esa, digamos, sensibilidad que paulatinamente ha ido adquiriendo la ciudadanía, lógicamente es una materia que ha ido ganando cada vez más peso y cada vez más importancia desde el punto de vista de las políticas públicas, ¿no? Como imagino que también conocen, en España, bueno, España forma parte de esa organización supranacional que es la Unión Europea y efectivamente tenemos que hacer referencia en primer término, antes de acudir a esa ley 7/2023 de la que les hablaba anteriormente y que es únicamente aplicable en España, porque es una ley española, tenemos que tomar como referencia el artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Bueno, ¿qué es? Pues claro, obviamente ustedes se encuentran en Perú, al menos la mayoría de ustedes. Entonces, por hacer una suerte de introducción, ese Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que se considera por parte de los juristas como derecho originario de la Unión Europea, vendría a ser, y esto pongo todas las comillas del mundo porque no estaría, jurídicamente no sería correcto decirlo, pero para que los entendamos, ese Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea vendría a ser como la Constitución de la Unión Europea. Hago el matiz de que realmente y técnicamente hablando no podemos hablar de Constitución de la Unión Europea. De hecho, hubo un proyecto de tratado constitucional en el año 2008, digo a nivel de la Unión Europea, y fracasó. Fracasó porque Francia y Holanda votaron en contra y como no había unanimidad, fracasó. Por lo tanto, no es técnicamente correcto hablar de Constitución en la Unión Europea, pero para hacernos una idea, como digo, ese tratado de funcionamiento de la Unión Europea, que es el que se encuentra vigente en la actualidad y que, por lo tanto, España, como parte de la Unión Europea, debe acatar, señala en su artículo 13 lo siguiente. Dice, al formular y aplicar las políticas de la Unión en materia de agricultura, pesca, transporte, mercado interior, investigación y desarrollo tecnológico y espacio, la Unión y los Estados miembros tendrán plenamente en cuenta las exigencias en materia de bienestar de los animales como seres sensibles. Por lo tanto, aquí es cierto que en virtud de este precepto de derecho de la Unión Europea, pues se han elaborado una serie de normativas a nivel comunitario, pero esa inclusión, esa frase tan simple de incluir o de delimitar o de definir a los animales como seres sensibles, efectivamente también ha servido como una suerte de golpe, por así decirlo, o de aldabonazo, para que los Estados miembros hayan ido adquiriendo también más conciencia sobre esta materia y sobre la importancia de tratar correctamente a los animales. Bueno, según hemos leído, veíamos que efectivamente hay que tener en cuenta esa sensibilidad de los animales cuando, ¿en qué momento? Bueno, cuando la Unión Europea lleva a cabo esas políticas de agricultura, pesca, etcétera. Bueno, eso en cuanto al plano comunitario, en cuanto al plano europeo. Bajando al plano español, ¿no? Bajando puramente al plano español, como decía, nos centraremos en esa ley 7/2023 que entró en vigor en septiembre del año pasado, 2023, y que es una ley estatal, porque también conviene hacer la siguiente aclaración. Me refiero a lo que es el sistema político y jurídico de España. España es un país que sin ser oficialmente un país federal, pero realmente es un país muy descentralizado. España caminó, salió de una dictadura que realmente pues, consistía en un Estado obviamente autoritario y muy centralizado y desde el año 78 pues, ha ido dando pasos, ha ido caminando hacia una descentralización muy importante del Estado. Entonces, ¿por qué digo esto? Digo esto para hacer hincapié en que esta ley 7/2023 es una ley a nivel estatal, a nivel de, de toda España, a nivel nacional, y que lo que vino a hacer esta ley, lo que ha venido a hacer esta ley, entre otras cosas, es realmente intentar armonizar la amplia variedad de normativa regional y local que existía en España hasta ese momento. Es decir, la materia animal, para ser justos y para decirlo correctamente, no empieza en España con la ley 7/2023,
sino que obviamente empieza mucho antes, pero como digo, era a nivel regional y a nivel local. Eran las autoridades regionales, aquí en España se les llama comunidades autónomas, y los entes locales o los municipios, los que en sus respectivas competencias elaboraban normativas sobre protección de los animales o regulaciones destinadas a cómo debe ser esa relación entre ser humano y animal, ¿vale? Por lo tanto, efectivamente, y así lo reconoce la propia Ley 7/2023, es que en España hasta ese momento existía un conjunto heterogéneo de normas que tenían pues un alcance diverso, ¿no? Claro, aquí el problema era o consistía en que, claro, al tener España 17 regiones, 17 comunidades autónomas, pues realmente existían 17 legislaciones y cada una de ellas pues tenía un alcance diferente. Seguramente la comunidad autónoma o la región española que más, desde sus inicios, más se ha preocupado por esta materia era Cataluña o es Cataluña. Entonces, es verdad que si comparamos la legislación catalana con la legislación de otra comunidad autónoma, podremos concluir que esa legislación autonómica es mucho más profunda, es mucho más vanguardista que otra legislación de otra región española. Claro, dicho esto, significa que con la entrada en vigor de la Ley 7/2023, que como decíamos es a nivel nacional, ¿ello implica la desaparición de la normativa autonómica y local en España? No, no implica su desaparición. ¿Qué ocurre? Ocurre que la Ley 7/2023 es una ley, como doctrinalmente se dice, básica, y la legislación básica, lo que, digamos, la característica que la informa es que da una serie de directrices mínimas, una serie de garantías mínimas sí, directrices, orientaciones mínimas aplicables a todo el territorio estatal, pero es una ley que deja espacio ¿para qué? Para que otras normas posteriores puedan complementarla. Y es ahí donde van a entrar y donde entran la normativa autonómica de las comunidades autónomas. Por lo tanto, toda normativa autonómica que efectivamente, claro, sea acorde, sea coherente con la Ley 7/2023 a nivel nacional, pues perfectamente va a poder ser aplicable en su región o en su comunidad autónoma, siempre con ese requisito, que sea lógicamente coherente y acorde con la ley nacional. Obviamente lo que no puede ocurrir es que una ley autonómica, una ley regional o una normativa local contradiga lo que disponga la ley nacional. Como bien dice la Constitución española, en caso de que la normativa nacional y la normativa autonómica o local entren en contradicción, la que va a prevalecer va a ser siempre la normativa nacional o a nivel estatal. Por lo tanto, un primer punto de partida es este, ¿no? Es decir, la Ley 7/2023 lo que vino a hacer de alguna forma es establecer una suerte de mínimo común de derechos a nivel nacional español. Otro punto interesante e importante es que normalmente la normativa sobre animales, sobre derecho animal, no solo a nivel español, sino también a nivel de la Unión Europea, se regulaba o lo planteaba desde el punto de vista de que el animal viene a ser una suerte de herramienta, de elemento, que efectivamente sí está dotado de sensibilidad, pero que no deja de formar parte de la, bueno, pues de esa ecuación económica, ¿no? Es decir, bueno, se ve al animal obviamente como un recurso para producir productos, ¿no? Y aquí, desde el punto de vista de la Ley 7/2023 de protección de los animales perdón, de protección de los derechos de los animales y su bienestar, digamos que el enfoque varía, porque el enfoque no mira a los animales como un recurso o como una suerte de producto, sino que los mira desde un punto de vista ético de cuál debe ser la relación entre el ser humano y el animal, ¿no? Independientemente del tema económico, independientemente del tema productivo. Lógicamente sabemos que en la sociedad actual en la que vivimos los animales son utilizados y tienen, pues, pertenecen a un sector industrial o comercial importante. Pero, como digo, el enfoque de esta Ley 7/2023 no es ese. El enfoque es, bueno, los animales, en tanto en cuanto seres sensibles, seres dotados de sintiencia, seres que son capaces de sufrir y que son capaces también de disfrutar, ¿cuál es la relación? ¿Cómo debe el ser humano tratar a los animales? Ese es un poco el enfoque o el punto de partida de esta Ley 7/2023 y por lo tanto, como digo, lo saca de esa ecuación económica, ¿no? Se trata un poco, por lo tanto, de regular el comportamiento
de los seres humanos hacia los animales, ¿vale? Bien, dicho esto, tenemos que entonces ahora entrar a delimitar cuál es el ámbito de aplicación subjetivo de esta Ley 7/2023, porque claro, nosotros, si no fuéramos juristas expertos en derecho animal y leemos el título de la Ley 723, podemos pensar, bueno, pues esta Ley 723 que dice de la protección de los derechos de los animales y su bienestar, a priori podríamos pensar que aquí entran todos los animales, ¿no? Porque parece que no hiciera distinción, pero lo cierto es que nada más alejado de la realidad. Y los primeros artículos de esta ley 7/23 hacen en primer lugar, hacen una delimitación positiva de cuál va a ser el ámbito subjetivo de aplicación y en segundo lugar hacen una delimitación negativa, es decir, nos van a decir, como veremos a continuación, exactamente qué animales, qué colectivos de animales no se les va a aplicar lo dispuesto en la Ley 7/2023. Alguno de estos colectivos, por cierto, que causó una polémica importante en España. Ahora comentaremos por qué. Desde el punto de vista de la delimitación positiva, tenemos que decir que la Ley 7/2023 se va a aplicar en esencia a dos categorías de animales. Se va a aplicar, por un lado, a los llamados animales de compañía, que como imagino, pues todos ustedes saben, obviamente a quién nos estamos refiriendo, que van a ser los animales que, bueno, pues que tradicionalmente han compartido espacio vital o espacio en el hogar con el ser humano, lógicamente perros, gatos, hurones, aves, en fin, determinadas aves, no todas, lógicamente, pero bueno, entendemos, yo creo, obviamente, a qué nos referimos por animal de compañía, pero la ley también se va a aplicar a los llamados animales silvestres en cautividad. Animales silvestres en cautividad. Es decir, la ley va a prever, bueno, a futuro, todavía a día de hoy todavía no está, pero bueno, a futuro lo que va a hacer es darnos un listado de animales silvestres que, bueno, pues se permite que el ser humano los mantenga en cautividad como animal, digamos, de compañía, ¿vale? Por lo tanto, esos dos bloques o esos dos colectivos serían los dos colectivos de animales a los que va dirigida esta Ley 7/2023. Animales de compañía y animales silvestres en cautividad que conviven o pueden convivir con el ser humano, ¿no? Y aquí, pues, ejemplos, podríamos decir, no sé, pues tal vez una iguana, algunos tipos de reptiles, algunos tipos de anfibios, ¿no? Entrarían por ese listado de animales silvestres en cautividad. Bueno. Decíamos también que había en fin, una delimitación negativa de a qué animales no se les va a aplicar las disposiciones de la Ley 7/2023. A qué animales no se les va a aplicar, ¿no? Y aquí, pues bueno, el artículo 1, apartado 3 de esta Ley 7/23 lo que dice es, en primer término, que no se va a aplicar a los animales utilizados en espectáculos taurinos, ¿no? En espectáculos taurinos. Bueno, como imagino que también saben, en España, pues a día de hoy la tauromaquia sigue siendo legal. De hecho, no es que siga siendo legal, es que hay una ley, que es la Ley 18/2013, que la cataloga como patrimonio cultural. ¿Y esto en qué se traduce? Esto se traduce en que las administraciones públicas tienen la obligación de fomentar bueno, pues la práctica o el mantenimiento de esta actividad. Hay que decir que en la actualidad se están recogiendo firmas en España por parte de diversas organizaciones, firmas para que los ciudadanos obviamente firmen, a efectos de que en el Parlamento español pues, se presente una proposición de ley con vistas a, digamos, quitarle ese adjetivo de patrimonio cultural a la tauromaquia, ¿no? Con el objetivo último de prohibir la tauromaquia en España, en tanto en cuanto, pues, algunas personas, entre las que me incluyo humildemente, pues consideramos como maltrato animal. Por lo tanto, primer colectivo de animales a los que no se les va a aplicar la ley 7/23 son los animales destinados a los espectáculos taurinos. Segundo colectivo de animales a los que no se les va a aplicar. Bueno, pues son los llamados animales de producción, ¿no? Y aquí imaginamos, o imagino que sabréis, nos referimos pues a todos los animales que en última instancia van a ser destinados a consumo.
como alimento, ¿no? Pues ya podemos hablar de cerdos, vacas, en fin, cualquier tipo de animal que pueda ser o que normalmente es destinado a ese consumo o a ese alimento para las personas, ¿no? A priori es verdad que no van a entrar, o sea, no se les va a aplicar esta ley 7/23 con un inciso, y es que esto lo recoge la ley 723, dice que si el animal pierde su finalidad productiva y siempre y cuando el dueño del animal así lo decida, lo puede inscribir como animal de compañía. Es decir, pues bueno, no sé, un ganadero que esté criando vacas y que a lo mejor pues tenga un ternero que, no sé, que se haya encariñado con él, por así decirlo, o que no le vaya a servir para esa actividad económica, si decide, como digo, inscribirlo como animal de compañía en un registro de animales de compañía, que España tiene registros de este tipo, pues efectivamente, a partir de ese momento, a ese animal también le va a ser de aplicación lo dispuesto en la Ley 7/2023. Bueno, tercer colectivo al que no le va a ser de aplicación. Dice los animales destinados a experimentación y fines científicos. Es decir, bueno, pues sobre todo, bueno, aquí hablamos sobre todo de roedores, ¿no? Animales que son utilizados para experimentación, para testar sobre ellos, bueno, pues lamentablemente ciertos productos, con el objetivo de que al final esos productos pues salgan al mercado y puedan ser comprados, ¿no? Tampoco a priori, como digo, se les va a aplicar lo dispuesto en la Ley 7/23. El cuarto colectivo al que no se le va a aplicar, lógicamente, son los animales silvestres que no caen, es decir, que no están en cautividad o que no pueden ser tenidos en cautividad. Claro, es decir, los animales silvestres de la naturaleza que por su propia naturaleza no pueden convivir con el ser humano, pues hablemos de lobos, hablemos de zorros, hablemos de otro tipo de animales, lógicamente van a tener su propia normativa específica y tampoco se les va a aplicar esta ley 7/2023. Y en última instancia, en cuanto a colectivo de animales que quedan fuera del ámbito de aplicación subjetivo y que trajo realmente bastante polémica en España, nos encontramos, dice la ley, los animales utilizados para actividades específicas y deportivas, ¿no? Y aquí incluye, bueno, perros pastores o de guardia del ganado, perros de rescate, y lo que trajo la polémica es que incluye a los perros de caza. Es decir, los perros de caza que en España, y bueno, yo imagino que en Perú también, o en los más países de nuestro entorno, de nuestra cultura, pues seguramente sean los que más protección necesiten, ¿verdad? Y trajo polémica porque cuando se empezó a elaborar la ley, ¿no? Efectivamente, este colectivo de animales, esta tipología de animales, en un inicio sí que estaba incluida bajo el paraguas de la Ley 7/2023. Y lo cierto es que debido a, bueno, pues a diversas presiones bueno, pues de asociaciones del llamado lobby cazador, pues al final se incluyó una enmienda a la ley que sacaba, ¿no? Es decir, sacaba a los perros de caza, ¿no? Los sacaba de la aplicación de esa ley, ¿no? Con la consiguiente protesta eh, de diversas asociaciones animalistas y de diversos ciudadanos que lógicamente no entendían, ¿no? Con todo criterio, ¿cómo es posible que precisamente los perros de caza, que son uno de los colectivos que más protección necesitan porque son uno de los más maltratados, ¿no? Pues quedaran fuera de la normativa? Pero bueno, lamentablemente, como digo, a día de hoy los llamados perros de caza o utilizados para la caza no se les aplica la ley 7/2023. Bueno. Concluyen estos primeros artículos de la ley, bueno, pues diciéndonos un poco cuáles son los objetivos o cuáles son los principios que presiden a la norma, ¿no? Tampoco les quiero leer todos porque, o sea, tampoco tiene mucho sentido, pero no, por ejemplo, nos habla de promover la tenencia responsable de animales, fomentar la protección de los derechos de los animales, luchar contra el maltrato y el abandono, fomentar la adopción y la acogida, llevar a cabo actividades formativas, divulgativas e informativas, y entre otros, definir obligaciones para la ciudadanía y para las administraciones públicas. Bueno, a continuación, la ley lo que hace es establecer una serie de prohibiciones y obligaciones, ¿verdad?
lo cierto que bastante extensas. ¿Por qué? Porque en primer lugar lo que hace es darnos una serie de prohibiciones y obligaciones generales y luego nos da una serie de prohibiciones y obligaciones específicas para los animales de compañía. Y lo cierto es que son, como digo, un listado bastante extenso, ¿verdad? Claro, lógicamente estas prohibiciones y estas obligaciones obviamente se basan o se fundamentan en esa sintiencia, en esa sensibilidad que tienen los animales. Ya les digo, tampoco les quiero leer todas, pero bueno, para que nos hagamos una idea, entre las obligaciones generales tendríamos, por ejemplo, entre otras, proporcionar a los animales unas condiciones de vida dignas, vigilar a los animales evitando su huida. Cuando se les esté educando, se deben evitar técnicas que impliquen sufrimiento, maltrato, ansiedad o miedo. Lógicamente, dotarle al animal para que tenga servicios o reconocimientos veterinarios. Si el animal se pierde o es robado, se debe comunicar esta situación a las autoridades, a la policía o a las autoridades administrativas en un plazo máximo de 48 horas. Em, y también, lógicamente, pues se debe, digamos que los ciudadanos deben tener un deber de colaboración con las autoridades a efectos de identificar a los animales, ¿no? O cambiar o comunicar el cambio de su titularidad o su pérdida o su fallecimiento. Y junto con estas obligaciones generales, pues es verdad que también establece unas prohibiciones generales, que lógicamente, pues muchas de ellas también podremos imaginar, pero obviamente se prohíbe el maltrato, la agresión, se prohíbe el abandono intencional, se prohíbe, eh, interesante, servirse de ellos como reclamo de manera ambulante. Es verdad que era bastante común pues, ver en las calles a personas, bueno, pues sin hogar, con un perro a lo mejor, utilizándolo también como reclamo, ¿no? Al animal para, bueno, pues digamos, despertar en la ciudadanía esa sensibilidad, ¿no? Y bueno, de dejarle algo de dinero a la persona por, en fin, también en parte por el perro, ¿no? También se prohíbe, lógicamente, alimentar al animal de compañía con vísceras, cadáveres y otros despojos que no hayan pasado los controles sanitarios. En fin, ya les digo que es un listado bastante amplio. Y como les comentaba, eso en cuanto a las obligaciones y prohibiciones generales, y luego nos detalla qué obligaciones específicas se deben cumplir en relación con los animales de compañía, ¿no? Que son, lógicamente, como comentamos, los que históricamente, tradicionalmente, pues conviven en el hogar con el ser humano, ¿no? Obviamente, integrarlos en el núcleo familiar, ser diligentes para que estos animales no causen molestias, peligros, amenazas o daños, impedir la reproducción incontrolada de animales de compañía. De hecho, bueno, imagino que en Perú funcionará igual, pero aquí, por ejemplo, cuando se adopta un perro, un gato, a través de una asociación protectora, se firma un contrato. Y entre esas cláusulas del contrato se incluye, lógicamente, la obligación para el dueño de esterilizar al animal, ¿no? Cuando llegue el momento determinado, a efectos de, obviamente, pues controlar esa reproducción de los animales de compañía, ¿no? Obviamente por el problema que existe con el abandono de los animales de compañía. Bueno, obviamente hay que, entre otras obligaciones, identificar al animal. Obviamente, cuando hablamos de perros y gatos y también hurones, se hace en virtud del microchip, ¿no? Que es como un microchip que les implantan por debajo de la piel, cerca del cuello, y bueno, pues lógicamente ese microchip vendría a hacer las veces de, bueno, pues como nuestro documento de identidad, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Para tener perfectamente ubicado y localizado al animal. Al hilo de lo que comentaba anteriormente con los perros de caza, que es uno de los colectivos que más maltrato persiguen, es muy común, lo digo también pues para poner un poco en conocimiento, que los dueños de estos perros, que lógicamente pues suelen ser cazadores, lo que hacen antes de abandonarles o antes de matarles es arrancarles el microchip para que las autoridades pues no puedan identificar quién era el dueño de el perro, ¿no? Entonces, bueno, para que también pues seamos conscientes del error a nuestro juicio de haber excluido de la ley a este colectivo. Bueno, en fin, tampoco les quiero leer todas las obligaciones, pero obviamente también se prohíbe o se obliga, mejor dicho, utilizarles para peleas, mutilarles, también se había puesto de moda el cortarle a los perros eh, parte de las orejas para teóricamente hacerlos más, no sé, estilizarles más, cosa que, bueno, tampoco tiene sentido, pero se hace o se hacía.
Por supuesto, dice atar al animal a un vehículo motorizado. Hombre, obviamente está prohibido, faltaría más. En fin, es una ley que recoge bastantes obligaciones y que, lógicamente, pues todas ellas tienen bastante sentido, ¿no? Bien, vale. Antes comentábamos que, efectivamente, la delimitación subjetiva iba a ir, por un lado, a animales de compañía y, por otro lado, a animales silvestres en cautividad. Bueno, tenemos que decir, en este sentido, que el artículo 34 y siguientes de la ley lo que nos va a decir es que los animales de especies silvestres que se prevean, lo que dice la ley textualmente, en el listado positivo de animales de compañía, van a poder ser también considerados, valga la redundancia, como animales de compañía, ¿vale? Tenemos que saber que a día de hoy todavía no se ha elaborado ese listado positivo, pero la idea es que de aquí a futuro, concretamente, dice la ley, 24 meses desde que entró en vigor, se elabore un reglamento en virtud del cual se especifique cuál debe ser el procedimiento que deben seguir las administraciones públicas para elaborar ese listado positivo de animales de compañía. Es decir, en la actualidad, la ley lo que hace es dibujar ese esquema, pero lamentablemente, y esto todavía no lo hemos dicho hasta ahora, es que muchas de las disposiciones de la ley dependen de un futuro reglamento que todavía no ha sido elaborado. Entonces, son disposiciones que todavía a día de hoy no son plenamente aplicables. Eh, por poner un poco en contexto, digamos que aquí, al menos aquí en España, desconozco en Perú, la verdad, cómo funcionará o cómo se denominará. En España, lógicamente, tenemos, bueno, en primer lugar la Constitución, en segundo lugar la ley o las normas de rango legal, y por debajo de la ley tenemos como norma los reglamentos, ¿vale? Que son normas que elaboran directamente las administraciones públicas. Entonces, claro, como les decía, ocurre que hay muchos artículos de la ley que se remiten a ese futuro reglamento. Por lo tanto, hasta que el reglamento no se apruebe, que ya les digo que a día de hoy, mayo del 2024, no está, por lo tanto, esas disposiciones todavía no están plenamente aplicables, ¿no? Y una de ellas es, como digo, el listado positivo, ¿no? Todavía no sabemos, a día de hoy, no tenemos un listado positivo de qué especies concretas silvestres pueden ser consideradas como animales de compañía y por lo tanto se pueden tener en el hogar conviviendo con las personas. Lo que sí está claro es que este futuro listado positivo debe tener una serie de características, ¿no? Es decir, va a ser un listado, obviamente, de ámbito estatal, es decir, de ámbito nacional para todo el país, no un listado regional como podía haber ocurrido con la situación anterior, cuando no haya una ley a nivel nacional. Lógicamente, un listado de acceso público, un listado que debe mantenerse actualizado y aunque es verdad que hablamos de listado, y la ley habla de listado positivo, realmente tendríamos que hablar o tendríamos que decir o hablar de 6 listados positivos. ¿Por qué? Porque en el futuro habrá un listado de mamíferos, un listado de aves, un listado de reptiles, un listado de anfibios, un listado de peces y un listado de invertebrados, ¿no? Entonces, cada listado contendrá las especies bueno, que los seres humanos podemos tener en el hogar como animales de compañía, ¿no? Como digo, a día de hoy no hay ningún listado. Pero bueno, eso es lo que ha introducido la ley y que, como les comentaba, estamos pendientes de ese futuro reglamento de desarrollo. Hay que decir que esta idea del listado positivo de animales de compañía, donde se incluyen estas diferentes especies silvestres, ni mucho menos es una novedad o es una idea, mejor dicho, surgida en España, sino que realmente lo que España ha hecho es, digamos, incorporar lo que ya existe en otros países europeos, ¿no? Pues, por ejemplo, yo diría que los más relevantes son Países Bajos y Bélgica, ¿no? También Luxemburgo, Malta, que sus respectivos ordenamientos efectivamente pues han contemplado esos listados positivos de animales de compañía. Y bueno, pues España efectivamente lo ha incorporado y entendemos, vamos, habrá gente que no esté de acuerdo, por supuesto, pero bueno, entendemos que es una buena idea el hecho de, bueno, saber a ciencia cierta qué animales se pueden tener en casa, ¿no? Conviviendo con el humano y qué animales no. Bueno.
Es verdad que, a pesar de que todavía no tenemos unos listados positivos como tales, es verdad que la ley nos da una serie de criterios, para identificar qué futuras especies podrán ser incluidas en esos listados, ¿no? Y concretamente lo que nos dice es que se podrán incluir en el listado cuando la cautividad del animal resulte adecuada en función de la naturaleza de esa especie. Es decir, aquí hace referencia a que, bueno, pues que científicamente esa especie concreta se ha estudiado y se ha llegado a la conclusión de que, bueno, es posible desde el punto de vista del, digamos, del comportamiento del animal y desde el punto de vista de las necesidades del animal, que es posible que una persona le mantenga en su hogar si le proporciona, lógicamente, las condiciones adecuadas, ¿no? Pues imaginemos una iguana, ¿no? Por poner un ejemplo, pues lógicamente una iguana, yo me atrevería a decir que efectivamente es una especie que va a ser incluida en el listado positivo de animales de compañía. Es decir, es una especie que científicamente se ha demostrado que si está en un terrario adecuado, que se le proporciona el alimento adecuado y que tiene unas condiciones adecuadas como temperatura, etcétera, pues perfectamente puede estar en una vivienda con una persona o con una familia. Es cierto que la ley matiza que se prohíbe la inclusión en el listado positivo de las llamadas especies invasoras, ¿no? Que, bueno, una especie invasora pues es una especie de animal silvestre que no es originaria de ese país, en ese caso de España, sino que ha entrado normalmente por comercio ilícito de animales y que se ha soltado a la naturaleza y que ha prosperado y se ha reproducido en la naturaleza en ese país que no era su país, por así decirlo, ¿no? Entonces, esa especie invasora suele representar, pues quizás en algunos casos, una suerte de amenaza para la especie eh, autóctona del país. Entonces, bueno, es verdad que la ley señala que la especie invasora o especies invasoras no podrán ser incluidas en los listados positivos de animales de compañía. Y tampoco se pueden incluir, obviamente, las llamadas especies silvestres protegidas, es decir, aquellas especies que requieren una protección, bien porque estén en peligro de extinción o bien por otros motivos, ¿no? Esas especies tampoco podrán ser incluidas como animales de compañía. Bueno, les comentaba antes que estos simplemente son criterios que a día de hoy estamos esperando. Hay un plazo de 24 meses, es decir, España tiene hasta septiembre del año 25 para elaborar ese reglamento, que es el que va a establecer cuál va a ser el procedimiento concreto para que la administración pública, para que las autoridades puedan aprobar esos listados positivos de animales de compañía. Bueno, claro, se pueden preguntar, bueno, entonces hasta que se apruebe el reglamento, entonces, ¿qué ocurre? Que en España nadie puede tener, pues eso, una iguana, una serpiente, un anfibio, unos peces como animales de compañía. La respuesta es que sí, sí se pueden tener. Es decir, la ley lo que hizo para, digamos, salvaguardar esta laguna jurídica es introducir en la ley la disposición transitoria segunda que se va a aplicar desde que entró en vigor la ley, es decir, desde septiembre del año pasado, hasta que tengamos ya definitivamente unos listados positivos de animales de compañía. Como todavía no hay listados positivos de animales de compañía, se va a aplicar, o se está aplicando, mejor dicho, lo que dice esa disposición transitoria segunda. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, lo que dice es que hasta la publicación de estos listados va a quedar prohibida la tenencia de los siguientes animales, por parte de las personas, tomando como base su peligrosidad, ¿vale? ¿Qué animales son estos? Bueno, pues son artrópodos, ¿no? Pues por ejemplo, insectos, arañas, etcétera, artrópodos, peces y anfibios, cuando su mordedura o veneno implique un riesgo serio para la salud de las personas o de otros animales. Es decir, bueno, lógicamente, cuando hablemos de anfibios, peces, etcétera, que tengan un veneno que implique un riesgo para la salud de las personas o de otros animales, obviamente no se podrán tener como animales de compañía. Tampoco se podrá tener como animales de compañía a los reptiles venenosos. Tampoco. Eh, Igualmente, dice reptiles que, aun no siendo venenosos, pesen más de 2 kilogramos en estado adulto, tampoco se permitirá su tenencia como animal de compañía. Y aquí hago un inciso, porque efectivamente la ley dice que esta prohibición de no tener reptiles que pesen más de 2 kilogramos
no aplicará a los quelonios, es decir, no aplicará pues ni a tortugas, por ejemplo, ni a Galápagos, ¿vale? Lo digo porque, y también lo digo porque es así, ha ocurrido así. Lo cierto es que a esta ley también le ha rodeado bastante desinformación. Es decir, la desinformación es un problema que tenemos, obviamente, no únicamente en España, tenemos en Europa, tenemos en América Latina, tenemos en todo el mundo. Y bueno, pues efectivamente ha habido bastante desinformación. Incluso, pues bueno, yo llegué a escuchar en la televisión que bueno, que cómo era posible que la ley 723, bueno, de alguna forma planteara la duda de que se pudiera tener, por ejemplo, una tortuga, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que también esa desinformación, obviamente, pues ha estado malintencionada, ¿no? Con vistas a sacar, pues, algún tipo de rédito político. Pero bueno, como vemos, la disposición transitoria segunda dice claramente que los quelonios, aunque pesen más de 2 kilos, no se les va a aplicar esa prohibición y, por lo tanto, cualquier persona puede tener como mascota o como animal de compañía una tortuga o un galápago, ¿no? En definitiva. Ah, bueno, perdón porque he visto, lo he visto ahora, dice José Iván en el chat, dice, en la República Dominicana, desde el 2012 tenemos una ley de protección animal, pero todavía no tiene reglamento de aplicación, pero se está aplicando dicha norma penal especial. Bueno, eh, me parece bien desde mi punto de vista. Es verdad que aquí en España, de hecho, el gobierno, claro, porque la ley entró en vigor y claro, ocurría lo que estamos diciendo, es decir, que muchos preceptos, muchas disposiciones, al menos pues algunas de las más importantes, estaban supeditadas a la futura aprobación de un reglamento. Entonces, es verdad bueno, el gobierno, el ministerio de turno, llegó a elaborar una nota de prensa indicando que, según qué disposiciones, no eran de aplicación hasta que no se aprobara el reglamento, ¿no? Y como les digo, actualmente la situación que tenemos es esta, es decir, tenemos la ley, pero como no tenemos el reglamento, pues hay disposiciones que no podemos aplicar. También tengo que decir, un poco al hilo del comentario que ha dicho José Iván Díaz, la normativa española no es una normativa penal, es una normativa más bien de índole de derecho administrativo, no contempla delitos, por así decirlo. Sí que contempla infracciones y sanciones que veremos a continuación, pero no contempla delitos, ¿vale? Los delitos contra los animales sí que están recogidos en el Código Penal. Bueno, por seguir con la disposición transitoria segunda, decía artrópodos cuyo veneno implica un riesgo para la salud, reptiles venenosos, reptiles que sin ser venenosos pesen más de 2 kilogramos, excepto los quelonios, que aunque pesen más de 2 kilogramos se permite su tenencia. Los primates, por supuesto, está prohibidísimo tenerlos como animales de compañía, porque obviamente pues, los primates, los monos, en fin, por su naturaleza no son capaces de ni el ser humano es capaz de proveerle un hábitat adecuado, ni el animal es capaz obviamente, de convivir con nosotros, ¿no? Y, en último lugar, tampoco se permite tener como animal de compañía hasta que salga el listado positivo a los mamíferos silvestres que pesen más de 5 kilogramos, ¿no? Pues, no sé, por ejemplo, podríamos decir aquí en España el jabalí, ¿no? Los jabalíes, que son, obviamente, como saben, pues una especie de cerdo silvestre, no se puede tener, lógicamente, como animal de compañía. Bien. Em, claro, a sensu contrario, cualquier animal que no esté incluido en esta disposición transitoria segunda y hasta que entre en vigor ese listado positivo de animales de compañía, pues lógicamente se podrá tener como animal de compañía, ¿vale? Obviamente todo lo que no esté prohibido, pues estará permitido, ¿vale? A ver, dice Gabriela, en Venezuela se está discutiendo la ley para el trato digno de los animales de compañía. Ah, mira. Pero los legisladores están empeñados en reducir el ámbito de protección solo a perros y gatos o mascotas, excluyendo a los animales de granja como a los conejos, gallinas y mini pigs. Bueno, pues es un debate interesante, la verdad, y obviamente no tenemos una bola de cristal y por supuesto no sabemos lo que hará al final el legislador venezolano. Pero bueno, aquí en España hemos visto que efectivamente los llamados animales de granja tienen, digamos, su propia normativa. A priori, hablo de España, claro, yo de Venezuela no conozco la normativa,
decíamos, tiene sobre normativa, a priori no se les va a aplicar la ley 723, pero si, decíamos, si el dueño decide que ese animal de granja deje de ser destinado, deje de estar destinado eh, a ese destino de producción y le inscribe en un registro de animales de compañía, pues a ese animal ya se le va a considerar animal de compañía y se le va a aplicar la ley 723. Tal vez esta podría ser o pudiera ser una solución para el caso venezolano. Pero bueno, en cualquier caso, pues, en fin, veremos a ver qué pasa. Ya Gabriela nos comentarás qué ocurre en Venezuela, pero bueno. A ver, pregunta José Iván, dice, ¿qué sería más efectivo para los países? ¿Legislar para una protección animal solo legislar para una protección animal solo prevención y sanción administrativa, prevención y sanción penal de maltrato animal o ambas? Hombre, yo, si he entendido bien la pregunta, yo entiendo que ambas, es decir, tiene que haber, claro, es decir, obviamente, infracciones a nivel administrativo, ¿no? Es decir, pues que sea la administración pública la que sancione esa infracción, pero por supuesto que para los casos más graves, obviamente tiene que haber una, vamos, obviamente mi punto de vista, y yo me atrevería a decir lo que hay en los países de nuestro entorno. Eh, Debe haber un respaldo penal, obviamente, debe haber una serie de delitos que se apliquen a las personas que cometan un acto, pues digamos, agravante de crueldad animal, por supuesto. Yo diría ambas, ¿eh? Yo diría ambas, administrativa y penal. Carlos Andrés dice, en España, ¿cuál es la naturaleza jurídica de los animales? ¿Son sujetos de derechos o son patrimonio? Porque en el Perú es delito el maltrato animal, pero se encuentra en un capítulo. Vale, eso es muy buena pregunta, porque efectivamente, hasta hace no mucho, el Código Civil Español, ¿m? Bueno, que es como la norma que regula las relaciones entre las personas y las cosas, ¿no? Por así decirlo, pues consideraba a los animales como cosas. Sí, les consideraba cosas. O sea, un animal era igual que un mueble, por así decirlo, hasta hace relativamente poco. Y es verdad que recientemente se modificó el Código Civil y efectivamente ya se consideran los animales, pues efectivamente seres sensibles, ¿no? También en parte, aunque no lo hemos comentado, pero en parte por ese artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, como digo, ya en España los animales no se les considera cosas, se les considera obviamente pues seres sensibles con sintiencia, capaces de sufrir y capaces de disfrutar. Vale. A ver, pregunta Giovanni. Doctor, buenas tardes, gracias por su ponencia. En la legislación española, ¿qué sucede con los perros que son usados para cazar? Si alguien logra rescatarlo y adoptarlo, ¿se le podría considerar como una legalidad? Sí, es que ese es el problema, Giovanni. Claro, es que el problema que comentaba antes y que quería centrarme un poquito más al final de la sesión es que, efectivamente, en España sobre todo se utilizan para cazar dos tipos de razas de perro, ¿no? O se utilizan más, pero bueno, se utilizan galgos y podencos, básicamente, ¿no? Entonces, claro, es que de acuerdo con con la situación actual, cuando una persona que es cazador o cazadora utiliza un galgo o un podenco para cazar, entonces no se le aplica la ley 723. No se le aplican esas obligaciones, no se le aplican esas prohibiciones, no se le va a sancionar si comete alguna infracción, porque como no se le aplica la ley, no se le puede sancionar, por ese motivo al menos. Claro, ese mismo perro es abandonado, es rescatado por una persona, por una asociación, lo adopta y por lo tanto deja de ser un perro utilizado para cazar, obviamente va a ser un perro al que se le va a aplicar de compañía y al que se le va a aplicar la ley 723 con toda su fuerza. Entonces, es decir, hablamos del mismo perro que en función de para qué se le utilice, ¿se le va a aplicar la ley o no se le va a aplicar? Es decir, a mi juicio, desde el punto de vista jurídico, es un sinsentido. Es un sinsentido. Además, cuando precisamente está demostrado que los perros de caza son los más maltratados y los más abandonados. Pero sí, vamos, yendo a la pregunta que hace Giovanni, efectivamente, si alguien logra rescatarlo y adoptarlo, con todas las de la ley va a ser considerado un perro, un animal de compañía y se le va a aplicar la ley 723 con totalidad. ¿Vale? Bueno, veo que son las 8:15, creo que hemos empezado como y media. Tampoco me quiero. Bueno, vamos a seguir un poquito más, tampoco quiero dar como 15 minutos más. Creo que es una hora, ¿verdad? La grabación, si no me equivoco. Es una hora, ¿verdad?
Decidme por el chat o por el micrófono. Puede tomarse el tiempo que usted desea, doctor. Ah, vale, vale. Vale, genial. Vale, bueno, vamos con las sanciones. Las sanciones, bueno, la verdad desconozco, tal vez quizá me podéis ilustrar vosotros, desconozco en América Latina cómo se, cómo se, cómo se planteará el tema de las sanciones. Em, Hablamos de sanciones, claro, y un poco al hilo de lo que comentaba, creo que era José Iván. Claro, o sea, aquí separamos, por un lado, el derecho administrativo y el derecho penal. Es decir, y aquí nos centramos, o mejor dicho, la ley 7/23, como digo, se centra únicamente en el derecho administrativo. Como digo, el derecho penal, es decir, todos los tipos delictivos no entran en lo que les voy a comentar a continuación, ¿vale? Aquí únicamente hablamos de sanciones a nivel administrativo o, dicho de otra forma, multas económicas, ¿vale? Eh, no es posible, pues, por ejemplo, privar a nadie de libertad por una sanción administrativa, ¿no? Obviamente por un delito sí, pero por una sanción administrativa no es posible privarle de libertad, únicamente con multas económicas. Entonces, como digo, la ley 723 se centra en estas sanciones administrativas, ¿vale? Bueno, pregunta José Iván si puedo compartir por el chat el documento de la ley que estoy. Sí, o sea, o sea, os puedo mandar la ley, vaya. No la estoy comentando toda porque toda sería mucho. Estoy comentando las partes que he considerado más, perdón, que he considerado más importantes, pero por supuesto que la ley os la comparto ahora mismo, ¿vale? Os la voy a ver si me la descargo, ¿vale? Y os la comparto por el chat. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver. Ley 723, vale. A ver si soy capaz de compartirla, porque el otro día. Ah, creo que aquí. Vale, creo que ya está. Vale. Vale, pues nada, se la he compartido ya el PDF, ¿vale? Lo tienen ahí por si lo quieren abrir mientras lo explicamos y si no, bueno, en cualquier caso lo pueden estudiar más adelante con tranquilidad. ¿M? A ver, dice Gino en el chat, dice, en el Perú, si bien es cierto si bien es cierto en el Código Civil los animales siguen siendo cosas, considerados cosas, vale. En la Ley de Bienestar Animal y Protección Animal los consideran seres sensibles. En ese caso, ¿no se podría anteponer esta última ya que prima la ley especial sobre la general? A ver, obviamente no quiero decir nada es decir, no quiero meter la pata porque desconozco las leyes peruanas y desconozco cómo está. A ver, yo imagino que el ordenamiento jurídico en Perú será bastante similar al español, pero como digo, no quiero decir algo sin estar 100% seguro. En España sí, o sea, en España el funcionamiento es que la ley especial prevalece sobre la ley general o sobre la norma general, ¿vale? Yo quiero pensar o creo pensar que en Perú será igual. ¿Vale? Pero como digo, no desconozco el ordenamiento jurídico peruano, pero bueno, tomado con pinzas, yo diría que sí, que la ley, que vamos, porque además, o sea, en América Latina, digamos, eh, tenéis el mismo sistema que en España, es decir, es un sistema en el que la ley especial suele primar sobre la ley general. Entonces, yo me atrevería a decir que sí. Dice José Iván que en República Dominicana todavía lo trata animal como cosa mueble. En Venezuela la ley administrativa. Ah, bueno, aquí Gabriel habla de las sanciones. Vale, si ahora. Bueno, el Código Penal existen dos disposiciones. Arresto de 8 a 45 días. Fíjate, o sea, un poco por comentar, ¿no? O sea, 45 días por matar a un animal. O sea, un- vamos, a mi juicio son penas irrisorias. Es decir, matas a un animal y te vas 45 días a la cárcel. Bueno, 45 días que es un mes y medio. En fin. Lo del Código Civil Español, a ver si encuentro. A ver, porque les quiero también pasar alguna noticia. A ver. Civil, animales.
A ver si lo encuentro. A ver. Bueno, sí, lo que les comentaba el Código Civil, efectivamente, fíjense, fue en el año 2021 cuando se modificó el Código Civil español. Hasta ese momento eran considerados cosas. Y es verdad que se incluyó un nuevo artículo que efectivamente dice, y les leo literalmente, los animales son seres vivos dotados de sensibilidad. ¿Vale? Es decir, no, lógicamente con esta frase tan escueta ya se saca al animal de esa categoría de cosa. Es decir, lo cual obviamente bueno, no tendría ningún sentido considerar a un animal igual que a un mueble, igual que a igual que a una mesa, igual que a una silla. Es decir, entonces, bueno, es verdad que en España pues eso ya se ha modificado. ¿Mm? Bueno, estábamos con el tema de las infracciones y sanciones administrativas de esta Ley 7/2023. Decía que cuando una normativa española recoge distintas infracciones, lo hace haciendo una triple clasificación, ¿vale? En primer lugar nos habla de infracciones leves, en segundo lugar de infracciones graves y en tercer lugar de infracciones muy graves, ¿vale? Infracciones leves, graves y muy graves. Por tanto, la ley 723 no va a ser diferente y efectivamente dice que o se entiende que son infracciones leyes, infracciones leves, perdón, no leyes, cuando la infracción implica, y leo, una mera inobservancia de prohibiciones, cuidados u obligaciones, siempre y cuando el resultado de esa inobservancia no implique daños físicos ni alteraciones de su comportamiento al animal, ¿vale? Por lo tanto, una mera inobservancia, es decir, pues a lo mejor, en fin, no sé, no vigilar al animal cuando está en la vía pública, si el resultado no le implica un daño físico al animal, ni nada por el estilo, bueno, se puede considerar una infracción leve, ¿vale? Ahora veremos las diferentes sanciones, pero bueno, por categorizar y por esquematizar, esas son las infracciones leves. ¿Cuándo hablaremos de infracciones graves? Hablaremos de infracciones graves cuando la infracción implique un daño al animal o un sufrimiento, siempre y cuando ese daño no suponga ni el fallecimiento del animal ni le suponga un resultado de secuelas graves. ¿Vale? Por lo tanto, cuando no haya muerte del animal ni haya secuelas graves, estaremos ante una infracción grave. Dice Giovanni, doctor, buenas tardes. ¿Tiene usted conocimiento del caso de la perrita da Sota, que fue víctima de un disparo por parte de un agente policial? Sí, efectivamente, recuerdo aquel caso. Lo que no recuerdo ahora mismo es cómo quedó aquello. Pero sí, o sea, el caso lo recuerdo perfectamente. Es decir, efectivamente, pues lamentablemente un policía, de forma totalmente injustificada y totalmente desproporcionada, pues le pegó un tiro a la pobre perra que, en fin. Y la verdad es que no recuerdo ahora mismo cómo quedó aquello. De hecho, si me dais un minuto, a ver, es que no recuerdo cómo quedó aquella situación. A ver, a ver, esto... Ya simplemente por curiosidad, porque yo no sé si al final el policía llegó a ser juzgado o qué pasó con aquello. Bueno, en fin, no sé si no lo encuentro, lo... A ver. Bueno, sí, luego se dice que no hubo tampoco pruebas visuales de videovigilancia. Sí, sí, hubo un procedimiento penal contra el funcionario. Pero vamos, por lo que veo aquí todavía no. A ver. No. Sí, el acusado como que pidió la mediación en penal para, bueno, de alguna manera. eh, pero bueno, yo creo que el procedimiento. A ver. Todavía no está cerrado, me parece, ¿eh? Bueno, en fin. Sí recuerdo el caso, pero creo que sigue pendiente.
¿Mm? Por lo que veo. Bueno, en fin, aquí imagino que en Perú igual, pero efectivamente los procesos judiciales se dilatan una barbaridad. ¿Mm? Una barbaridad y pueden llegar a durar bastantes años y por lo que veo sigue pendiente de juicio, ¿vale? Así que bueno, vamos, yo esperemos que al final el funcionario que hizo eso, pues de alguna manera pueda intentar, aunque ya no se pueda, restituir el daño que hizo, ¿no? Bien, en fin, por continuar un poco con el temario, ¿no? Decíamos de infracciones leves, infracciones graves y decíamos infracciones también muy graves, ¿no? Obviamente las muy graves pues van a ser cuando implique fallecimiento o secuelas graves al animal y lógicamente pues eh, entre otras se puede encontrar educar al animal de forma violenta o agresiva, introducirle sustancias sin respaldo veterinario que le causen perjuicios o alteración de su comportamiento, mutilar al animal o realizarle modificaciones corporales no basadas en su salud. Abandonar a cualquier animal es una infracción muy grave. Robar, hurtar o apropiarse de un animal es una infracción muy grave. No denunciar la pérdida o sustracción de un animal, recordemos que había 48 horas para hacerlo, es una infracción muy grave. Esto también lamentablemente sucede o ha sucedido bastante en España. Dice, tenerles encerrados permanentemente en terrazas, balcones, azoteas, trasteros o similares a perros y gatos, en fin. Perdón, se estaba leyendo infracciones graves, no muy graves. Pues efectivamente, estas no implican fallecimiento o secuelas graves. Las muy graves, ese artículo 75, que sí implican resultado de muerte del animal, pues obviamente nos habla de practicar la eutanasia de animales con medios inapropiados, utilizarles para peleas, fíjense, consumir animales de compañía, matar a los gatos de las colonias felinas. También, por cierto, no hemos hablado de ello, pero el tema de las colonias felinas tiene como su regulación específica o más concreta, sobre todo aquí en España, no sé en América Latina, pero en España digamos que las colonias felinas, que son esas colonias de gatos, digamos, callejeros que están ubicadas en alguna parte de la ciudad, pues bueno, son sobre todo competencia de los ayuntamientos y de los municipios, ¿no? Y tienen una responsabilidad bueno, pues de protegerlas y de cuidarlas y de, en fin, de alguna manera de que no se cometa ninguna infracción contra estas colonias de gatos, ¿vale? En cuanto a las sanciones, es decir, ¿qué multa económica puede implicar estas infracciones? Pues bueno, aquí lo que nos dice la ley es que cuando hablamos de infracciones leves, la multa va a ser de como mínimo 500 euros a máximo 10.000 euros, ¿vale? De 500 a 10.000 euros por infracción leve. Por infracciones graves, la multa va de 10.001 € a 50.000 euros. Y las infracciones muy graves, la multa va de 50.001 € a 200.000 euros. Tenemos que decir que las sanciones son bastante importantes. De hecho, si comparamos las sanciones que contempla la Ley 7/23 con las sanciones que se contemplan o se contemplaban en las diferentes normativas regionales que había en España antes de la entrada en vigor de esta Ley 7/23, realmente vemos que se ha producido un salto cuantitativo importante en relación con la cantidad a desembolsar, porque, por ejemplo, la sanción más alta contemplada en una normativa autonómica. Recuerdo, por ejemplo, que en la Comunidad de Cataluña y en la Comunidad de Madrid, si no recuerdo mal, la sanción más alta económica era de 45.000 euros. Mientras que vemos que aquí, en la Ley 7/23 de nivel nacional, la más alta puede llegar a ser de 200.000 euros, ¿no? Lo cual, pues, obviamente, los que nos consideramos, digamos, defensores de los derechos de los animales, obviamente nos alegramos porque, lógicamente, cuanto más alta sea la sanción, pues más disuasoria puede ser a efectos de impedir que los distintos ciudadanos pues, puedan cometer algún tipo de infracción. Claro, lógicamente la sanción eh, puede ser una mera sanción económica, pero además la sanción económica puede llevar aparejada una medida accesoria, ¿no? Por ejemplo, retirada del animal, es decir, pues lógicamente si un animal está siendo maltratado, además de la sanción económica, se puede acordar por parte de la administración pública
retirar al animal para que esté con esa persona, obviamente, porque es una persona que no está capacitada para tener animales. También se puede, por ejemplo, llevar a cabo el cierre de establecimientos, ¿no? Es decir, obviamente, pues si es un establecimiento en el que se maltrata a los animales, pues también se puede decretar ese cierre, ¿no? También incluso inhabilitar a estas personas para tener animales, ¿no? Para realizar actividades con ellas, con ellos. En fin, como veis, estas sanciones pueden tener esas medidas accesorias, ¿vale? Bien, más cosas que creo que merece la pena comentar y que introdujo esta ley 7/23. Tampoco me quiero extender mucho, aunque podemos estar aquí mucho tiempo, pero bueno, tampoco les quiero tener aquí demasiado tiempo. También tuvo un impacto esta ley 7/23 sobre otras normas. Por ejemplo, tuvo un impacto sobre la ley de transportes, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley 7/23 incluyó un nuevo artículo en la ley de transportes que dice textualmente que los transportes públicos y privados facilitarán la entrada de animales de compañía que no constituyan un riesgo para las personas, otros animales y las cosas, ¿no? Es decir, que bueno, se abre la puerta a que, y de hecho ya sucede en muchas ciudades, en Madrid, por ejemplo, se permite en el metro o en los autobuses ir con los perros, por ejemplo, ¿no? Es decir, de alguna manera se intenta normalizar que los animales pues también puedan utilizar el transporte público, ¿no? A ver, pregunta José Iván, dice, ¿por qué España decidió solo por un sistema administrativo sancionador y si también incluyen a las agencias y funcionarios por incumplir esa normativa? Bueno, a ver, José, una puntualización, es decir, España no es que solo, digamos, haya apostado por un sistema administrativo, no, no. Es decir, hay un sistema administrativo, pero es que también hay un sistema penal. Es que el Código Penal en España recoge una serie de delitos que contemplan, bueno, pues esos delitos contra los animales. Es decir, no es que en España no se contemplen delitos animales. Lo que pasa que la ley 7/23 es una ley, digamos, de derecho administrativo y únicamente recoge infracciones administrativas, pero eso no significa que el Código Penal español no recoja delitos, digamos, en contra de los animales, que sí lo hace, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, no era el objeto de la ponencia, porque bueno, además yo no soy, digamos, no soy experto en derecho penal, pero en cualquier caso, si quieren, yo les paso, les voy a pasar por el chat el Código Penal español y bueno, pues ahí pueden ver los distintos delitos que en España se contemplan para los animales, ¿vale? A ver qué artículos son. A ver, es el artículo, a ver, a ver, a ver, a ver. Vale, es artículo 300, lo diré, 340 creo. A ver, artículo, a ver. Sí, artículo 340, artículo 340 bis. Bueno, pues ahí se incluyen una serie de artículos que son digamos, los delitos que se pueden llevar a cabo contra los animales, ¿no? Por ejemplo, dice ese artículo, dice, será castigado con la pena de prisión de 3 a 18 meses o multa de 6 a 12 meses y con la pena de inhabilitación especial. Eh, a ver, el que causa un animal doméstico amansado, eh, una lesión que requiera tratamiento veterinario para el restablecimiento de su salud, ¿no? Vale, ese por ejemplo. Luego, el artículo 340 ter dice que quien abandone un animal vertebrado que se encuentre bajo su responsabilidad en condiciones en que pueda peligrar su vida o integridad será castigado con una pena de multa de 1 a 6 meses o de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. Bueno, veis, por ejemplo, el tema del abandono, esto no lo hemos comentado, ¿m? Pero veis, por ejemplo, em, ¿por qué digo lo del abandono? Porque, bueno, acabamos de ver que, por ejemplo, el abandono se contempla en la normativa penal y también se contempla en la normativa administrativa que hemos visto anteriormente. De hecho, se contempla como infracción grave, efectivamente, como infracción grave. Y aquí entraría en juego, seguramente, vamos, seguramente no, estoy seguro de que en Perú y en América Latina en general, el llamado principio, aquí se llama el principio non bis in idem,
en virtud del cual únicamente unos hechos se pueden castigar, lógicamente, una única vez. Entonces, ¿qué ocurre cuando unos hechos pueden susceptiblemente caer tanto bajo la norma penal como bajo la norma administrativa? Bueno, pues a priori se le va a dar preferencia a la normativa penal, se le va a dar preferencia al proceso penal. Si en el proceso penal hay una condena, entonces ya digamos que el proceso administrativo queda cerrado, pero si en el proceso penal se entiende que no hay delito, a ver, el hecho de que no haya delito no significa que no pueda haber infracción administrativa. Entonces, si en el proceso penal se dictamina que no hay delito, entonces se reabriría el procedimiento administrativo para determinar si a pesar de no haber delito puede haber alguna infracción administrativa, ¿vale? Pero bueno, esto lo comento un poco porque antes no lo hemos comentado, pero bueno, simplemente y también un poco por aclarar la duda de José, que efectivamente, y bueno, como os he puesto el link, sí, sí, o sea, España tiene delitos contra el maltrato animal y también tiene infracciones administrativas, ¿vale? Y hoy nos centramos en las infracciones administrativas. Bueno, comentamos el tema del transporte. Comentar también, es importante, una novedad también que ha introducido la ley 723 es el tema del seguro. Es decir, que también, por cierto, estamos pendientes de una futura elaboración del reglamento. ¿Por qué? Porque la ley dice que, leo textualmente, el artículo 30 dice, en el caso de la tenencia de perros y durante toda la vida del animal, la persona titular deberá contratar y mantener en vigor un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros que incluya en su cobertura a las personas responsables del animal por un importe de cuantía suficiente para sufragar los posibles gastos derivados que se establecerá reglamentariamente. Es decir, a partir de que haya reglamento, que como les digo todavía no lo tenemos, será obligatorio que las personas que tengan un perro como animal de compañía suscriban un seguro de responsabilidad civil por los posibles daños que el perro pueda hacer. Como les digo, esto no, hasta la ley 723 no estaba previsto en ninguna normativa. Es también una novedad importante que, como digo, será plenamente vigente cuando se elabore el reglamento de desarrollo. Por cierto, tampoco lo hemos comentado anteriormente, pero hay que decirlo, la ley también prevé que las personas que tengan o quieran tener un perro como animal de compañía tendrán que superar un curso de formación ofertado por las autoridades públicas, ¿vale? Tendrán que superar un curso formativo para poder tener perro. Esta obligación, a día de hoy, todavía no es aplicable por el mismo motivo, porque todavía no hay reglamento, ¿vale? Pero cuando tengamos reglamento, también, como les digo, ese curso formativo va a ser aplicado. Bueno, ya para ir finalizando, me gustaría hacer una valoración a modo, digamos, de resumen, a modo global, ¿no? Sobre lo que es la ley. Por supuesto, nos hemos dejado sin comentar algunas cosas de la ley. He comentado lo que yo creo que era lo más importante. Pero bueno, para hacer una valoración de la ley, o ¿no? algunas opiniones, por así decirlo, sí que me gustaría comentar al menos un par de cosas, ¿no? Bueno, en primer lugar, algo que imagino que también ya lo hemos comentado, es el tema de haber dejado fuera a animales como los perros de caza. Bueno, antes de ello, sí que, para ser justos, hay que decir, al menos en mi opinión, yo entiendo que la ley 723 supone un avance en España en cuanto a la protección animal, en cuanto a esa búsqueda de conseguir una mayor armonización normativa en lo que se refiere a los derechos de los animales. Eso ha supuesto un avance. Pero por otro lado, el hecho de dejar fuera a los perros de caza ha supuesto un gran retroceso. Un gran retroceso porque además, como los números indican, y aquí quiero citar a un informe bueno, en España hay un partido político que es se llama Partido Animalista con el Medio Ambiente, el partido PACMA, que efectivamente es un informe que recoge que para el año 2022 dice concretamente 194 asociaciones protectoras de animales,
acogieron a 12.295 perros de caza. En esos casi 12.300 perros de caza, como señala el informe, no se contabilizan, dice, los perros recogidos por parte de los ayuntamientos, no se han contabilizado los perros muertos, los cadáveres encontrados, ni los perros que han sido, obviamente, matados por los cazadores, ni los que, habiendo sido abandonados, pues eventualmente han acabado falleciendo, ya que no hay ningún tipo de registro de estos animales que han corrido esta suerte, ¿no? Entonces, un poco por dar datos y por incidir en ese sinsentido de dejarles fuera y de hacer ver que efectivamente este colectivo de perros de caza son precisamente uno de los colectivos que más necesitaba esta ley y que debido a esa presión, vamos a decir, política, por parte de las asociaciones de los cazadores, pues que lamentablemente al final se han quedado fuera de la ley. Y lógicamente desde aquí abogaríamos porque en una futura enmienda de la ley se incluya ahora sí a los perros de caza para que pues, puedan imponerse esas sanciones a los cazadores que no traten a los perros con esa, bueno, con esa dignidad que merecen. La segunda consideración que me gustaría hacer es en relación con el procedimiento sancionador, en tanto en cuanto la ley, digamos que otorga la competencia para ejercer esa potestad sancionadora, la otorga únicamente al nivel autonómico y al nivel local. Es decir, el Estado, a pesar de ser una ley estatal, no tiene competencia para ejercer la potestad sancionadora, es decir, no tiene competencia para sancionar a las personas que cometan algún tipo de infracción de las recogidas en la Ley 723. A mi juicio, sería mucho más acertado haber incluido al Estado en alguna fase de ese procedimiento sancionador para que las autoridades estatales también pudieran ser partícipes de esas sanciones de la Ley 723. ¿Mm? Em, y en definitiva, es un poco lo que les quería comentar. Es decir, yo me quedaría con esa idea de que realmente es una ley positiva, pero que ni mucho menos es una ley perfecta. Queda mucho por hacer, queda mucho por delimitar y sobre todo aquí en España estamos a expensas a ver qué ocurre con el futuro reglamento, a ver qué pasa cuando el reglamento se elabore, a ver de qué manera delimita el tema del listado positivo y a ver de qué forma contempla y delimita, pues por ejemplo, el tema del seguro o el tema del curso formativo, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, es una ley positiva, pero pensamos que, por supuesto, es mejorable. Y por mi parte, pues yo en principio era un poco lo que les quería trasladar hoy. Quedo a su disposición para cualquier pregunta que me quieran hacer por el chat o no sé, o en el futuro, si quieren, les dejo mi correo por el chat, por si quieren contactarme y yo con gusto pues les contesto. Em, pero bueno, si alguien tiene alguna duda ahora y la quiere plantear y quieres ponerlo por el chat o viene a abrir el micrófono y hablar, pues bienvenido, bienvenido sea. Vale, sí, Giovanni, te voy a poner el correo. Bueno, os pongo el correo a todos, ¿vale? Para que lo tengáis. A ver. Les voy a dejar mi correo corporativo, ¿vale? El de la universidad. Vale. Entonces, nada, ya les digo, si quieren hablar, pues pueden hacerlo. Si me quieren escribir por correo, lo pueden hacer mañana o cuando quieran. Y por mi parte, pues la verdad que poco más. Ha sido un placer. Espero que les haya gustado. Espero que hayan aprendido o se hayan interesado al menos bueno, por esta ley en el caso de España. Y nada, ya les digo, un placer y cualquier cosa estamos en contacto. Si me quieren buscar en LinkedIn, pues también podemos conectar por ahí y ojalá que en el futuro pues podamos coincidir. Así que nada, un placer y muchas gracias.
Sí, doctor, muchas gracias a usted por la excelente ponencia. Gracias por responder a cada una de las preguntas de los participantes. Ha sido una excelente ponencia. Me uno a los comentarios de los asistentes. Y doctor, esperamos en una próxima ocasión volver a contar con usted. Para nosotros siempre será un gusto, será un honor tenerlo como ponente en un curso de Derecho Animal o afines, doctor. Y más bien disculpe por los inconvenientes que se han Nada, presentado el día de no hay hoy, problema. doctor. Mil disculpas. Nada, Muchísimas gracias y que tenga una excelente noche. a ustedes, muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor.